vamos a mover y vamos a acomodar. Muy bien, amiguita hermosa. Vamos a tomar agüita porque habla mucho esta señora. Es que ya saben, chicas, si hace frío donde vivan, adóptenme. Ya estoy pidiendo mi adopten. Vamos a aprender mucho, vamos a trabajar mucho. Aquí está, chicas. El día de hoy vamos a trabajar en este hermoso diseño muy ad hoc a lo que viene, ¿verdad? Muy bien, chicas, muy bien. Ahí después le pasamos información. Vamos a trabajar en este diseño en el cual yo trabajé con alambre calibre número 18 y alambre calibre número 26. ¿Qué más utilicé? ¿Te gustó, amiguita Jurenka? Vamos a bajar un poquito la cámara. Muevo el aparato y ya no sé ni para dónde, ni dónde las veo. Que se vea bien la luz. Estoy en la cámara de bronceado, le digo, porque es mucha luz la que tenemos. A ver, vamos a mover aquí. Hasta que quede bien, bien. Ay, gracias, maestra Lynn, qué bueno que le gustó. Calibre 18, calibre número 26, cristalito el número 2. Yo no tengo cristal número 2, pero tengo mucha Shakira, no es calibrada, es de la que venden en mercería. Vamos a hacer uso de lo que tengamos. Regina, Nidia Flores, buenas noches, bienvenidas a todas, chicas. Un cristalito cuadrado. No lo tengo, adapten algo que ustedes tengan, vayan y busquen, igual como busqué yo, y estoy sacando todas mis reliquias, chicas. Ay, gracias, qué bueno que les guste. Y un poquito de Shakirita dorada, que aquí le vamos a poner un toquecito. Esta cruz, ustedes, aquí como está mi reina de los maxiaretes, la maestra Melanie, lo puede hacer como unos aretes. No quiero esa pulserita así tan básica, donde utilizamos hilo chino y bolita en chapa, el número 4. Aquí vamos a dejar un arito o una asa doble. ¿Para qué? Para que ustedes coloquen un portadije y lo puedan hacer dije, chicas. Qué bueno que les guste. Ay, qué bueno, Regina, pues hoy es el día. Hoy es tu día. Guadalupe, qué bueno que te gustó. Amiguita hermosa, Neida, qué gusto saludarte. Pues es poquito, ahí vamos a ir platicando de los materiales y vamos a mover nuestras manitas, vamos a quitar esferas decorativas. Pregunta y respuesta. Eso me van a escuchar mucho, chicas. Pregunta y respuesta. Yo no tengo calibre número 18. Esta es una pieza, es un diseño que va dentro de las estructuras. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar lo que es nuestra figura, en este caso es una cruz, y vamos a rellenarla. Nada de difícil, nada de complicado, y ustedes van a hacer el diseño suyo, chicas, que es lo más importante. Muy bien, Angélica García. Muy bella la cruz, muchísimas gracias. ¿Puedo utilizar calibre número 20? Lo pueden hacer. En lo personal, me gusta utilizar calibre número 18 porque tiene más firmeza al momento de nosotros formar o manipular el diseño de nuestra cruz, ¿ok? Alba Ruiz, qué bueno que te guste, amiguita hermosa. Amiguita hermosa, Iracema Carlota, qué gusto saludarte. Un abrazote, amiguita. Y vamos a utilizar calibre número 26 para colocar lo que son los cristalitos, el número 2. Aquí ustedes van a decidir colocar cristal 1, cristal 2, Shakira calibrada, no calibrada. Aquí la finalidad es que cada instructor que venga y comparta una clase aquí con nosotras, mínimo pues ver un diseño, ¿verdad? Para que digan, gustó, valió la pena. Y ya lo adaptamos a nuestras necesidades o a nuestros gustos, ¿ok? Con el material que nosotros tengamos. Tengo alambre calidad AAA, adelante. Tengo cobre, háganlo de cobre, chicas. Bien bello en pulsera y bien vendible, muy ad hoc. Bueno, maxiaretes para conector para esta pulserita o para dijecito. Ya ustedes van a elegir el diseño. Y si quieren hacer todo el juego completo también es válido. Mariela Salazar, maestra, qué gusto saludarla. Y qué otra cosa, el componente que lleva en el centro de efecto decorativo, ustedes lo pueden quitar, pueden colocar el diseño que a ustedes más les guste, una flor,
lo que ustedes quieran y tengan a su alcance en estos momentos, ¿verdad? Ok, chicas, pues vamos a formar lo que es nuestra estructura y yo la voy a trabajar con mi pinza punta plana, cuadrada. Pero no quiere decir que si no tienen esta herramienta, porque vas iniciando aquí, apenas te estamos enviciando en este bello arte, pues utilicen sus pincitas, las que tengan. Y si no hay más, nuestras uñitas, ni modo, chicas. Hay que empezar con las manías, ¿verdad? No es cierto, chicas. Angélica Gutiérrez, bienvenida. Bueno, esta cruz, ustedes pueden bajar las medidas. Hay personitas como mi amiguita Moni Murillo, que aquí estoy viendo su carita, le gustan medidas, ¿ok? Esta cruz mide 6.5 de largo y de ancho mide 5.5, ¿ok? Yo quiero una cruz más pequeñita, vamos a bajar las medidas que yo les indique, ¿ok? Pues vamos a dar inicio, chicas, para darle vida a nuestro diseño, a mover nuestras manitas. Hola, amiguita hermosa Moni. Las extraño, chicas, cuando no me conecto las extraño. Vamos a limpiar, primeramente yo trabajo desde mi carrete, ¿ok? Y vamos a limpiar punta. Siempre bien importante cortar esos filitos, esas puntitas que le quedan a nuestros alambres. Isabel, Josefina, Marta González, bienvenidas, gracias a las 70 personitas que hoy me están acompañando en esta hermosa clase. Si es un día, chicas, un día de descanso, pero pues esto es descanso para nosotros, ¿verdad? Es disfrutar. Regla bien importante, no voy a trabajar con dibujo, voy a trabajar mano alzada y con mis pinzas midiendo cada una de lo que son los trazos para no ir haciendo dibujo. Pero si tú estás impuesta a trabajar con un patrón, es válido, ¿ok? No un patrón de un jefe, sino un patrón de un dibujo. Muy buenas noches, Mariela. Un saluditos, amiguita Elena. Ay, amiguita Oneida, quedó la clase. Se los voy a mostrar, chicas, porque me dice mi amiguita Oneida, a mí me chulean mucho este anillo. Les digo que lo hace bonito es esta perla barroca que tiene. Este anillo quedó grabado, el día de ayer lo grabé, por eso no he integrado todavía las personitas que ya están anotadas en el proyecto del curso del taller de bisutería y alambrismo y le puse despierta tu creatividad. Y es este, pero cambia porque este va sin envolver lo que son los tramitos y este los envolvimos. Y lo he sacado en varios colores y ya quedó grabada esta clase. Susana Tijerina, pues van a encontrar, ahorita les voy a enseñar otros diseñitos que van a encontrar, pero vamos a mover a lo que venimos a trabajar, ¿verdad, chicas? Porque si no, aquí nos hacemos pijamadas y no sé si hay otra clase enseguida de mí, vale más que empiece a mover. Vamos a marcar 1.5 centímetros. Aquí es donde ustedes van a decidir si la estructura la quieren más pequeña, ¿ok? Está bien bello, amiguito Neida. Y vamos nuevamente a marcar otra vez 1.5, ¿ok? Ustedes van a ir viendo a dónde voy a ir dando los trazos, ¿ok? Verónica, buenas noches, saludos, qué bueno que les guste, hermosas. Y voy a colocar mi pinza. No tengo esta pinza plana cuadrada, no se agobien, chicas. Háganla con la herramienta que ustedes tengan. Y si no, coloquen uñita y marquen, ¿ok? 1.5, 1.5 y seguimos. Es un diseño súper rápido y sobre todo bien fácil y vendible. ¿Sabes dónde nos vamos a tardar? En el relleno. Pero aquí me van a aguantar, chicas, ni modos. Elizabeth, buenas tardes, bienvenida. 1.5, nuevamente, la quiero de 1 centímetro. Háganla de 1 centímetro, chicas. En aretes, yo los quiero hacer en aretes. Los quiero hacer en aretes. ¿Se fijan?
Mano alzada sin dibujo. Vámonos. Así nomás tenemos nuestra herramienta y nuestros alambritos y cualquier otro componente que nosotros si vamos de vacaciones o echamos. Primero, y díganme que no, cuando salimos de vacaciones, ¿qué maleta llega primero a lo que es el autobús, el carro, donde vas? La maleta de los componentes para diseñar, ¿verdad? Aquí ya llevamos esta parte. Ahora esto es lo más larguito. ¿Qué tanto voy a aumentar? 1 centímetro nada más. Chicas, si tienen alguna duda, me pregunta. Si no volteo para contestar, ya después checo y les contesto con mucho gusto, ¿ok? 2.5 y marco. Aquí sin irnos para otra parte, aquí estamos a mano alzada diseñando y sacando lo que es nuestra estructura. Doris Arroyo, saludos, bienvenida. 1.5. Nuevamente, todo es 1.5, nada más el tramo más larguito es de 2.5, ¿ok? Miren qué facilito. Y a ustedes, pues más facilito, chicas, porque aquí estamos en un espacio súper reducido. Ay, en serio, Susana. Ay, tengan mucho cuidado porque muchas veces no queremos documentar y nos dicen, pues va la documentación, te llevamos tu maleta y no pasa absolutamente nada. Y resulta que te abren tu maleta. Ya me ha pasado, chicas. Con todo que se meta, al menos con nuestra herramienta, ¿verdad? Bueno, chicas, ahí va. Ahí vamos dándole formita. Si aquí yo veo que tensé un poquito y mi alambre quiso hacerse como curvita, nomás nos paramos y empezamos a alinear bien nuestros alambres. Sí, así es, qué bárbaro, es qué coraje que nos quiten. 1.5, que nos quiten nuestras herramientas tan caras, chicas. Siempre les digo que si van iniciando en esto, que sus mismos diseños que se vayan haciendo de componentes poco a poquito y que sus mismos diseños que vayan realizando, pues les dé para que se hagan de sus insumos y de sus herramientas, ¿ok? Y vamos a marcar nuevamente 1.5 y lo traigo hacia mí. Aquí está, espero no tenerlas atarantadas, pero todo es súper fácil. Ani Parodi, bienvenida hermosa, qué gusto saludarla. Bueno, chicas, puras grandes, puras chicas que hacen bellezas, que sus manitas bendecidas realizan puras bellezas, ¿ok? Aquí me ajusto. Pues así andaba, chicas, que el diseño está muy chiquito y que estoy impuesta a llevarme el diseño para acá, para allá. Pues fue un conflicto, un trabajo con mi yo interior. Pero no creo que a mí nomás me pase, chicas, yo creo que a ustedes también. 1.5 en la parte superior y vuelvo a escuadrar. Aquí coloco y marco hacia mí. Y hemos llegado a la meta. Hemos llegado a la parte final, ¿verdad? De nuestra estructura. Voy a mover un poquito para alinear. Y luego Rosario González, buenas tardes. Angélica dice, buenas tardes, qué gusto saludarte, amiguita hermosa Angie. Judith Díaz, buenas tardes, bienvenidas a todas, chicas, gracias por estar. Y aquí también es de 1.5, pero yo no voy a marcar acá en el 1.5. Voy a tratar de centrar. 1.5 dividimos entre 2 y vamos a ver si nos da. Más o menos por aquí voy a ir calculando, tengo lejos mis manitas y qué es lo que voy a hacer a la mitad, voy a escuadrar hacia arriba. Si no me queda bien centradito, aquí ahorita que retire el alambre todo va a cambiar. Si no me queda bien centradito, todavía tenemos margen de error y de manipular. Blanca López,
Marjorie, linda tarde. Amiguita Vania, buenas tardes, qué gusto saludarte. Y por último vamos a dejar un excedente de 3 centímetros. Ahorita le vuelvo a repetir, chicas, todo lo que marcamos, ¿ok? Ya para retirar nuestro calibre número 18 y un ratito más lo volvemos a invitar para que venga a participar y lo vea nuevamente, ¿ok? Y nos traemos nuestra crucecita, nos traemos nuestra estructura. Y aquí también, aquí lo que dejamos nosotros de 1.5, Marisela Soto, bienvenida, qué gusto saludarte. También vamos a marcar, ¿ok? Pero antes voy a alinear bien lo que es la crucecita. De hecho, yo ya la traía también avanzada. Dije, por si no me sale con las chicas, pues hay que prepararnos porque muchas veces nos traiciona aquí bajo la lente, el espacio, y aquí voy a marcar. El que marcamos primero, voy a escuadrar también, porque este es el que va a abrazar el último postecito que dejamos. Y creo que está correctamente. Si no, volvemos a alinear. Miren, todo me estoy ayudando aquí con lo que son mis pincitas y con mis manitas para ir manipulando. Al momento de yo girar, yo siento que se va a cerrar un poquito más. Entonces, antes de yo ajustar, vuelvo a alinear. Bien importante, chicas, aquí alinear. Recuerden que estamos trabajando con una estructura y voy a marcar un poquito más. Cualquier cosita de nada para escuadrar, ¿ok? Y se viene de esta parte siempre cuidando que este postecito de los 3 centímetros quede bien alineada. Eloísa, buenas tardes, qué gusto saludarte, hermosa. Bienvenida a su grupo, chicas. Y aquí voy a cerrar, voy a abrazar, ¿ok? Todos los diseños, chicas, si no decimos abrazar, pues no va lleno de amor, ¿verdad? Entonces aquí voy a ajustar, nos lo traemos perfectamente. Aquí todavía queda como flojito, ¿verdad? Pero no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cambio de pinza y sujetamos aquí para yo dar una ajustadita, pero despacito. Todo con cariñito, bien hechecito. Y vamos a cortar un poquito, unos 3 milímetros. María Flores, bienvenida, hermosa. Qué gusto saludarte. Y vamos a cortar unos 3 milímetros, nada más. Y vuelvo. Aquí, miren, voy a hacer un poquito se acabo de escuadrar para que me permita ajustar, ¿ok? Y aquí ya quedó cerrada nuestra cruz, nuestra estructura. Y esta partecita de aquí vamos a alinearla, ¿ok? Y vamos a ajustar. Betty Orozco, qué gusto saludarte, amiguita hermosa. Bienvenida. Bienvenidas a todas, chicas, a su grupo. Estamos de invitadas compartiendo aquí una bella clase para todas ustedes, una crucecita. Y voy a ajustar. Aquí yo veo que quedó como un poquito más gordito, pero no pasa nada. Por eso les digo, porque estoy lejos, retiradas mis manitas, pues siempre trato de traer otro en mis manos ya preparado, ¿verdad? Para que quede igual de bello. Elsa Riola, buenas tardes, bienvenida. Rocío Alvarado, saludos hasta Perú. Bien internacional en los grupos, chicas. Y vamos a abrir un poquito, ¿ok? Paso a seguir, chicas. Lo inclino un poquito hacia el lado derecho, de donde no está la curvita, aquí donde cerramos, y ajustamos siempre nuestros diseños que queden bien alineaditos. Y con nuestra pinza 6 en 1, con la medida número 2, vamos a hacer una asa doble o triple, ¿ok? Con lo que nos quedó. Aquí vamos a agarrar, colocamos y vamos a girar con la número 2. Yo la quiero hacer más pequeñita, háganla, chicas. Nomás estamos dando indicaciones de cómo trabajamos, ¿ok? Yo, para no retirar ni cortar, ya aquí tenemos nuestra asa, nuestro arito,
Y ahora sí, paso a seguir, pues vamos por nuestra pinza cónica para enderezar, para darle ese movimiento y que quede bien cerradito, ¿ok? Así está. Yo no quiero que el corte quede en la parte superior porque se va a ver sucio mi trabajo en lo personal. Imagínense, chicas, estoy bien emocionada porque miércoles, jueves y viernes voy a curso con el maestro Luismi. Voy a estar capacitándome, chicas, con un maestro que admiro mucho y me encanta su trabajo, ¿ok? Entonces aquí corté para que mis dos líneas queden limpiamente trabajadas. Y a como trabaja el maestro, pues hay que ir alineándonos a como nos gusta, ¿verdad? Porque, chicas, nunca es tarde para seguirnos capacitando y para seguir aprendiendo. Yo aquí la veo un poquito más gruesecita, pero como les digo, estamos bajo la lente y yo ya traigo preparada mi pieza, pero es lo mismito. Vamos a hacer unos aretes. Bueno, vamos a trabajar y aquí ya está. Paso a seguir y les voy a dar repetitivamente. ¿Qué hice? Marqué 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 y 1.5 hasta aquí. Este más larguito es de 2.5 para volver a marcar 1.5 centímetros. Subimos 2.5 y así 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 y aquí, chicas, es donde van a escuadrar a la mitad, que vienen siendo como 7 milímetros, y ustedes dejan 3 centímetros. Con 2 centímetros y medio va a ser más que suficiente para que hagan la asa doble, ¿ok? Entonces, chicas, así nos queda nuestra estructura. Saludos, Judith, desde Costa Rica, un abrazote. Luis, mi amiguita Moni, ay, amiguita, no te lo pierdas. Va a estar aquí en Hermosillo. Si quieres que te dé información, contacta ahí al maestro. Es miércoles, jueves y viernes de esta semana, amiguita. Son 3 días y ya he ido a cursos ahí donde va a ser. Es en una casa de una amiga y bien padre, chicas. Ay, sí, pues ando bien emocionada, chicas, preparando. Paso a seguir, chicas. Calibre número 26, voy a cortar 1 metro, ¿ok? Para empezar se va más del metro, pero podemos incrustar. Si empiezo a batallar, voy a cortar alambre y mejor voy a incrustar porque tengo un espacio súper pequeño de la lente a mis manos, ¿ok? Dice, sí, ojalá pueda ir, ando un poco enferma. Angélica, te vas a aliviar, Angélica, te vas a aliviar. Cortamos 1 metro, chicas, y yo ya traigo avanzado con unos cristalitos incrustados. Vamos a utilizar un tono de cristal como rojo. Un rojo, no como rojo, es rojo. ¿Ok? Y vamos, aquí yo traigo un pequeño look porque incrusté unos cristalitos. Les vuelvo a repetir, ustedes pueden utilizar Shakira calibrada, no calibrada, el componente que ustedes quieran. En este caso yo voy a trabajar con cristal el número 2, ¿ok? 10 centímetros voy a marcar. Voy a agarrar esta pestañita de 10 centímetros y voy a empezar a fijarla en la parte aquí donde está nuestro arito, ¿ok? Si ustedes con más cuidado quieren envolver, pues es por tiempo, chicas. Y aquí va a ser repetitivo, es lo que tiene, chicas. Las clases pues son repetitivas. Ahora sí, una disculpa. No les traigo avances, entonces aquí vamos a estar. Aquí vamos a hacer la pijamada, chicas. Y voy a empezar a envolver, ¿se fijan? Paso hacia el otro lado y con esta pestañita de los 10 centímetros, 12, 13, 14, los que ustedes le quieran dar, chicas, sin que se encimen, así como se me están encimando a mí por voltear a verlas. Anímense, chicas, porque muchas veces los maestros van a otra parte, otras ciudades, pues andamos gastando en vuelo, andamos gastando en hotel y ahora pues nos visita aquí en Hermosillo y la mera verdad me siento bien emocionada. Estoy en muchos cursos con el maestro, pero no tengo el gusto de conocerlo, pero ya merito, nos conocemos, ¿verdad?
y vamos a cortar. Esto que yo envolví aquí en la parte superior es los 10 centímetros que yo agarré. Hubo corte, vamos a fijar, ¿ok? Y ahora aquí están el metro que yo corté y vamos a ver que nos permita trabajar, que no las atarante, chicas. Y vamos a bajar aquí, que no se enrede los cristalitos. A ver, aquí a ver que se quieran portar bien. Esta partecita, a ver, no quiero que se enreden. Vamos a ver por dónde se fueron. Este es el que tiene que entrar aquí. Vamos a acomodar primeramente. Y yo sé que ustedes el diseño lo van a sacar bien rápido. Y ¿saben qué, chicas? Se les va a vender. Ya se los decreto. Siempre les decreto, chicas. Ahí está. Y vamos a fijar aquí para empezar a rellenar. Así que se alineen bien los cristalitos y a ver si no hacemos fiesta. Y vamos a alisar bien nuestro alambrito. Estoy trabajando calibre número 26 y vamos a empezar a bajar nuestros cristalitos. En la que traigo de muestra entraban 7 cristalitos. Y miren, chicas, aquí también. 2, 4, 6 y 7. Pues estaba en un conflicto, chicas. ¿Qué pulserita les voy a dar? ¿Qué les voy a llevar a las chicas hermosas de creativas? Y vamos a fijar una vuelta para fijar y una vuelta para avanzar. Mi alambre, como es en el tramado, nos traemos la línea por la parte de atrás y vuelvo a fijar, ¿ok? Y no me vayan a dejar solita, chicas, ¿eh? No me vayan a dejar solita, no se crean, chicas. Si tienen algo que hacer, pues todo esto es repetitivo, ¿verdad? Ya después, benditas plataformas, 2, 4, 6 y 7. Que ya cuando tenemos tiempo, que ya cuando nos desocupamos, pues podemos venir y ver las clases. Voy a ir rellenando, apenas estoy ajustando y siempre yo plancho mis alambres. ¿Qué quiere decir planchar? Con mis yemitas de los dedos los impregno y lo fijamos, ¿ok? Volvemos a fijar y parece que se quiere portar bien. A pesar de que estamos trabajando con tramito largo. Rocío Alvarado, buenas tardes, Cris, bienvenida. Susana, aquí están. Qué bueno, chicas. De repente por ahí una reacción para que no nos corte, que la plataforma vea que estamos bien atentas. 2, 4, 6 y 7. No sé si les pase que a veces la tira, unos cristales vienen más gorditos y otros como que se quieren hacer del 1, ¿verdad? Y este es del 2. Aquí están 2, 4, 6 y 7. Aquí vamos a ajustar, vamos a alinear bien. Bien importante eso para que nuestros rellenos queden bien bonitos trabajados. Pues ya saben, chicas de Hermosillo o cerquita, porque creo que vienen personitas de Guaymas, entonces 2, 4, 6. Hay que aprovechar siempre. Y pues aprender, a seguir aprendiendo. Y van a decir, sí, ya sabemos. No, hay veces que no sabemos, chicas. Y me cuento. Vamos a abrir un poquito. Aquí, la estructura para que entren mis 7 cristalitos. Es lo que tiene, que ustedes se van a ir adaptando y ahorita la voy a descubrir para que ustedes vean, miren. Y la parte de atrás va quedando limpiamente. ¿Para qué? Por si nosotros le colocamos uñita, vamos a planchar para que quede bien bonita trabajada. Y bienvenidas a todas, chicas hermosas. La maestra Katy pues le está tocando dar ahorita la clase en el grupo. Bien activa la maestra Catalina, siempre bien trabajadora, las chicas todas bien trabajadoras. 2, 4, 6. Yo no sé dónde agarran energía cuando van y dan publicidad para sus eventos. Me van a tener que dar clases porque a mí me roba la energía todo eso. Digo, cuando tengo un compromiso, ni modos, hay que sacarlo adelante. Y aquí vamos a aventar otra línea, ¿ok? Saludos, Rocío, hasta Lima, Perú. 2, 4, 6 y voy a aventar de una vez otra línea. Ahorita van a saber porque en la otra tuve que incrustar 2, 4, 6 y 7. ¿Ok?
vamos a bajar los cristalitos. Más fácil, 2, 4, 6 y 7, pero no los incrusté todos, porque va a haber parte donde vamos a cortar, ¿verdad? Ahora sí. Llegamos a esta partecita y traigo mi alambrito nuevamente hacia este lado. Y vamos a empezar a rellenar esta partecita de la cruz, que no se doblen nuestros alambritos. Vamos a bajarlos bien, a manipular y vamos a fijar, ¿ok? Nuevamente, 7 cristalitos. Aquí no la vamos a llevar rápido y ahorita me van a esperar. Aquí eran 8. Vamos a jalar un poquito lo que es el diseño. Todos los diseños son diferentes. Muy cierto lo que compartía la maestra Melanie, que pues no somos maquinitas, ¿verdad? Cada mano es diferente. Le damos vida al diseño diferente. Las técnicas son las mismas, pero hay algo que los instructores pues conectamos un poquito más, ¿verdad? Que hay veces que es lo mismo y porque yo no entendía, pero resulta que a otra maestra, a otra instructora, pues sí le entendí. Entonces es lo bonito, chicas, ¿ok? Y vamos a bajar. Fijo y bajo mis cristalitos. Bien atentas las chicas, bien participativas, porque ya están impuestas que aquí son nocturnas. Nomás no pregunté si había otra clase después de mí, porque nos ponemos a platicar y pues ahí se va el tiempo, chicas. Qué pena, pero nos gusta platicar. Si no es ahora, ¿cuándo, chicas? Son los momentos. Amiguita Claudia, qué gusto saludarte, amiguita hermosa. Te extraño. 2, 4, 6, 7. Bienvenida, bienvenida, hermosa. Aquí nos llegó una alumnita de ahí del Centro de Justicia que se ríe cuando me lleva los diseños porque le digo, ¿quién te lo hizo? Pero no, están bien avanzadas y esperando pues el curso en línea. Pero ellas pues ahí me tienen presencial. Ay, qué bueno, amiguita Yolanda. Qué bueno, amiguita Betty Orozco. Gracias por sus comentarios. Qué lindas, chicas, qué lindas. 2, 4, 6 y 7. Y ya saben, muchas veces dicen, es que me aburro porque la maestra, la instructora, pues es tan hable y hable y es mucha plática y como que ya queremos ver actividad. Espérense a que terminemos la clase y ustedes le avanzan, donde la maestra está saludando y se está aventando su golazo, dando sus proyectos, platicándoles un poquito. Hay que quitar, no hay que mortificarnos en esta vida, ¿ok? Y aquí ya llevamos 2, 4, 6 y 7, ¿ok? Aquí, miren lo que voy a hacer. Voy a retirar ya estos cristalitos y luego vamos a empezar a incrustar. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que regresar mi alambre. Ahorita van a ver el por qué. Yo tengo que retirar estos cristalitos y es hasta donde les pude traer avance con los cristalitos, chicas. Yo pensé que iba a ser más. Entonces aquí vamos a regresar este cristalito, porque es dinero, chicas. Se va un cristalito, vamos a gatear por encontrarlo. Ay, amiguita Normita. Todo es fácil, chicas. Todo es fácil. Solo es ir llevando el paso a paso, ¿verdad? Aquí yo vuelvo a regresar. Miren, si se fijan, cada línea tiene su línea por detrás. Y ustedes van a decir, ¿es un desperdicio de alambre? No, ese alambre tiene un porqué. Miren, yo jalé y no debería. A ver, tiene un porqué. Porque nos ayuda de soporte o de camita. ¿Ok? Aquí vamos a fijar bien. Así. Y nos llevamos hacia atrás nuestro alambrito. Y este alambrito va a fijarse en esta parte, ¿ok? Podemos regresarnos y llevar el alambre hasta este lado, pero vamos a ensuciar nuestro trabajo y eso no queremos. Siempre les digo puntada atrás. ¿Qué quiere decir?
que no terminemos y cortemos, ¿ok? Siempre vamos a regresarnos como 2, 3 hileritas hacia atrás, fijando nuestro alambrito, ¿ok? Y aquí voy a retirar. María, qué gusto saludarte, amiguita hermosa. Pues vamos a dejar el alambrito ahí y vamos a rellenar el otro espacio. Nos vamos a ir aquí a lo más larguito para iniciar de la parte inferior hacia arriba, chicas. Nuevamente calibre número 26 y vamos a cortar un poquito menos y vamos a ir incrustando, ¿ok? Para no estar batallando. 60 centímetros y vamos a ir incrustando. Se lleva aproximadamente 1,5 metros, yo creo, en el relleno de alambre, para que ustedes saquen su costo. Hola, amiguita hermosa, ¿cómo estás? María. Y vamos a fijar. Aquí no voy a hacer el relleno por tiempo, chicas, pero ustedes lo pueden rellenar. Ya ustedes van a decidir. Aquí nomás voy a fijar lo que es mi alambre con 1 y 2 vueltecitas. 3 es suficiente, ¿verdad? Y todavía no voy a retirar hasta que yo rellene. Y vamos a pasar por acá. Ahora sí, vamos a ir incrustando. Primeramente, estos que tenemos aquí. ¿Tienen tiempo, chicas? Miren nomás su día libre. ¿Dónde están? Escuchando a la instructora de Hermosillo, Sonora. Pero realmente, chicas, pequeño el diseño, se lleva su tiempo. Me pregunto también, ¿por qué hago tan largas las clases si antes me rendía un poquito más? ¿Ya se va alentando o vamos explicando más específicamente las cosas? Y nos gusta un poquito más platicar. 2, 4, 5, 6, 7. Ahorita retiro estos cristalitos y vamos a ver. Ya incrustamos 2, 4, 6 y 7 con el que tengo aquí, ¿ok? Y bajamos. Y ahorita les muestro unos diseños que ustedes ya van a encontrar. Chicas, ya tengo muchas personitas anotadas, pero dije, este día es día libre, tengo clase, mañana tengo otra clase que voy a dar de tejido de punto peruano. Ahí si me quieren acompañar. Luego les voy a compartir la publicidad ahí en el grupo de Caraya. Hace mucho que no doy una clase de punto peruano, chicas, pero mañana se llegó. Muchas gracias, amiguita Betty. Pero así como hay personitas que les gusta y otras personitas que no. Yo no, a mí me gusta escucharlas, a veces pláticas que tienen, lo que hicieron, sus vivencias, todo eso. Es cuando estamos abiertas a escuchar a nuestras compañeras. 2, 4, 5. Ahora sí, para no desperdiciar las que soltamos, ¿verdad? Aquí tenemos una más. Y vamos a incrustar. Gracias por sus reacciones, gracias por sus manitas, por sus corazoncitos, por todo. Aquí tenemos nuestra tira de cristalitos. Y vamos a abrirla aquí. Y vamos a empezar a incrustar. Para que se haga más rápido. De la otra forma voy colocando una por una y pues aquí nos vamos a amanecer. Aquí nos llega la pijamada, ¿verdad? No sé, vuelvo a preguntar, ¿es la última clase o no vi si había otra compañera que va a compartir? Si alguna de las personitas que está aquí está dentro de la administración, pues háganmelo saber para apurarme más. No, en esto no me puedo apurar, chica. Muy bien, amiguita ninfa, queda grabada la clase. ¿Saben qué, chicas? De todas las clases que he dado, una sola vez se me ha pasado guardarla, terminé la clase y resulta que no la grabé. Entonces me preguntaban y yo decía, no, pues se borró. Pero cuando te cambian las plataformas, a veces la forma de grabar. Amiguita Margaret, qué gusto saludarte. Un abrazote, amiguita. Gracias por estar. Pues te cambian, ¿no? Lo que es la plataforma y que no grabé. Y yo decía, no, pues es que
Le echaba la culpa a la plataforma, pero no grabé, una sola vez. Por eso, las que estuvieron en la clase hicieron el diseño. Y las que no, pues no me preguntaba el maestro y la clase pues se borró. Y ya, nunca la volví a dar. Y vamos a cerrar. Vamos a ver qué tanto rellenamos. No va a ser mucho con esto, pero siempre hago un pequeño arito, un pequeño loop para que no se nos salgan los cristales, ¿verdad? Y seguimos con el relleno de nuestra cruz. Dice la maestra, ay, gracias, maestrita hermosa. 2, 4, 6 y 7 tienen que ser. 2, 4, 6 y 7. Si a ustedes les quedan 8, porque eso es el grosor que le dieron a su cruz, lo pueden hacer así. Si la quieren de 5, también. ¿Qué es lo que va a bajar? La medida que nosotros colocamos al momento de formar. ¿Ok? Aquí vamos a fijar. Ahora sí voy a trabajar más tranquila porque sé que no hay otra compañera que sigue. Como hubo clase todo el día, dije a lo mejor después de mí viene otra compañerita a compartir aquí con nosotros. A ver, 2, 4, 6 y 7. Y las cuento, chicas, porque se va a veces una de colada. 2, 4, 6 y 7. Y vamos a fijar. Fijo y regresamos. Aquí, ahora sí es momento de limpiar. ¿Por qué? Porque me gusta ir limpiando mis piezas, todo ir trabajando limpiamente. Hubo corte, hay que fijar. Esos piquitos que no vayan a rasgar el vestido de nuestra clienta, ¿verdad? Porque luego sale más caro. Y luego dan malas referencias. Entonces traten de trabajar sus diseños bien calmaditamente. Beatriz, bienvenida. Beatriz López, bienvenidas. Fíjense, aunque yo sepa que entra bien y cubre, cuento, chicas, porque si no, pues nos va a quedar más angostita de un lado que del otro. Entonces hay que llevar siempre la medida. Y esta crucecita pues les va a servir de mucho para las primeras comuniones, para llaveritos, en muchas cosas, no nomás en pulserita, ¿verdad? Se me hace muy grande, está muy tosca, se ve bonita, ahorita me la voy a poner. A mí me gustó. Y ya estaba preparando otra clase. Bueno, ya tenía 2 clases preparadas. Bueno, dije, se va a quedar para el curso en línea. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Gracias, maestra Erika Costa, por acompañarme. Siempre tan lindas todas, chicas. Veo a mi amiguita Alicia Vera Mercado. Qué gusto saludarte, amiguita. ¿Cómo estás? Arquitecta. Buenas noches, qué gusto. Arquitecta, no pude acompañarla en su clase, pero le fue bien. Ay, qué bueno, amiguita María Esther. 2, 4, 6 y 7. Con perlitas se ve hermosa, chicas. A mí me encantan las perlas. Me encantan. Pero pues tratamos de utilizar otro componente para no estar llevando los diseños puras perlitas, ¿verdad? Pero sabemos que las perlas son garantía de que se vendan. A muchas les gustan. A otras no, pero para los gustos y lo que es en el diseño debemos de tener para todo, ¿verdad? Aquí vamos a incrustar otras poquitas. 2, 4, 5, 2 más para terminar esta hilera. Aquí trae. También aplicadas, chicas, compartiendo muchísimo. Las chicas bien aplicadas, ya todas, unas maestras, hay otras amiguitas ahí que les digo, ya anímense, den clases, chicas, no lo dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Miren, aquí ya rellené y me vengo con la hilera, miren qué parejito se ve. Hacia este lado y voy a fijar lo que me alcance con esto. Y ahorita incrustamos. ¿Ok? Porque me va a faltar. Es un tramito, pero pues no lo quiero perder. No lo quiero perder, chicas. Entonces todo vamos a utilizar, todo nos va a guiar y ahorita todavía van a decir, y queda el cuadro muy grande ahí para el relleno y no tengo cristal.
Todavía le vamos a dar unos toquecitos ahí de unas incrustaciones. Tiene su chistecito el relleno. Es facilito, pero ir jugando nomás con las técnicas. Adrián, qué gusto saludarte, amiguito. Ay, estás trabajando hermoso también, Adrián. Ya he visto diseños. Muchas veces, chicas y chicos, no se los comento. Les voy a decir por qué. Porque soy nocturna. Medianoche ahí ando viendo y van a decir a qué horas. Pero cuando me vean, aquí en el estado de Sonora tenemos una hora menos que Ciudad de México. Ay, qué bueno, amiguita Jurenka, que te guste. Miren, no me voy a arriesgar porque luego hacemos fiesta de cristales, ¿verdad? Y luego ahí andamos gateando, juntándolas. Entonces, aquí está. Y vamos nuevamente a contar 2, 4, 6 y 7 y 8. Creo que son aquí 2, 4, 6 y 7. El mismo jaloncito aquí con el alambre hace que nuestros cristales se acomoden. Y volvemos. 2, 4, 6 y 7. Volvemos a fijar y seguimos rellenando. Agarren tramos largos, más pequeños. Ustedes adáptense, chicas y chicos, a sus necesidades. Al cabo aquí podemos incrustar. No pasa absolutamente nada. Así es, amiguito. Hay que seguir luchando. Hay que seguir trabajando en nuestros sueños, chicas. Siempre las invito yo a que crean en ustedes primeramente. Aparte de clases, son clases motivacionales, chicas. Porque salimos con una energía positiva, aprendes, cuentan a veces sus historias. Y cuando uno cree que uno tiene problemas, pues resulta que no, ¿verdad? Que hay problemas más fuertes que los de uno, ¿verdad? Entonces es bonito ir y compartir. Pues como les digo, primeramente de sorprenderte o ver a las personitas. Nosotros ya estamos familiarizadas con con muchas técnicas, de muchos diseños que hemos visto, pero hay personitas que no tienen noción absolutamente de nada y se sorprenden con lo más mínimo. Y es muy bonito compartir. Es una labor muy bonita, muy bonita. Siempre les digo que llegué con un corazón muy pequeñito, pero ahorita mi corazón no cabe en mi pecho de felicidad por estar en este hermoso proyecto. 2, 4, 5, 6 y 7. Y vienen cosas muy bonitas, chicas, vienen cosas muy bonitas. Como les digo, hay que seguir trabajando nuestros sueños porque los sueños se cumplen. Pero los sueños se tienen que trabajar. No dicen, soñar despierto es lo más bonito, porque son los sueños que vamos a trabajar, que nos vamos a acordar y que vamos a luchar por ellos, ¿verdad? Y los sueños, cuando estamos en descanso, pues los sueños son para descansar, chicas. Es una manera para canalizar el estrés y es terapia. Así es, amiguita, bien así, se olvida todo, hasta uno, hay veces que está estresado. Dice una amiguita que trabaja bien bonito y yo le digo, ya amiguita, ya vas a dar clases y ya estás preparada. No, todavía me falta. Y es cierto, uno inicia dando clases, pero todavía le falta muchísimo. Aquí vamos a incrustar un pedacito nomás para terminar este lado. Pero si siempre decimos, nos falta, a mí me falta por aprender. Siempre le digo a mi Dios que me dé salud primeramente y he batallado, chicas, con mi garganta. De que me pegó COVID, he batallado, pero muchísimo. Pero seguimos luchando, seguimos trabajando por nuestros sueños. Ay, me van a ver que me cambia la voz, que me pongo ronquita, que a veces parece que no soy yo, pero pues son las secuelas que me quedaron y he batallado muchísimo con esto. Pero seguimos trabajando, seguimos luchando por nuestros sueños, por nuestros proyectos, capacitándonos. Como les digo, me siento bien emocionada por el curso que voy a asistir, como si fuera la primera vez, ¿verdad? Pero es lo bonito. El día que nos dejemos de motivar, ¿verdad? Pues ya se acabó esto. Miren,
Para incrustar mi alambre no lo voy a incrustar en esta parte donde no hay cristal. Nos vamos puntada atrás. Cuando yo les digo puntada atrás es la línea anterior, o sea, entre la última y aquí son 1, 2, 3, 4, entre la 3 y la 4. Y voy a agarrar una pestañita para fijar. Ay, muy bendecidas, gracias amiguita Anita. De ansiedad, mucho estrés, sigue atacándome demasiado. Adrián, suelta tu estrés, Adrián. Te falta integrarte al taller. Vamos a aceptar al chico, Adrián. Vamos, te invito a que te unas, como les vuelvo a platicar del taller de bisutería y alambrismo, despierta tu creatividad, así le puse al taller, porque en este proyecto a mí me invitaron del Centro de Justicia para las Mujeres de Sonora, aquí que está en Hermosillo, sede en Hermosillo, ya luego vamos a ir a visitar otros centros, por una clase, chicas, y llevo 18 clases los sábados asistiendo, vienen proyectos muy bonitos, ya luego les voy a platicar, donde se han acercado instituciones y probablemente pues reconozcan lo que es el trabajo, no mío, chicas, porque lo mío es lo de menos, de las chicas para que ellas busquen, para que se empoderen, que sepan que son productivas, que no pueden permitir maltratos primeramente, ¿verdad? Que pueden salir por sí solas de esta vida con muchas cosas que ellas mismas y sus manitas pueden lograr. El estrés es muy feo. Ay, muy bien, amiguita Moni. Muy bien, ahí te mando. El estrés es muy feo, amiguito y amiguitas, y hay diferentes tipos de estrés. Y muchas veces damos un consejo y a nosotros se nos hace fácil, pero cada personita es diferente. Lo que sí, hay que calmarnos, hay que meditar, primeramente, hablar con nuestro yo interno y preguntar, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Y qué es lo que te hace infeliz? Porque hay malo y hay bueno. Miriam dice, el taller es virtual, así es, amiguita, y pues pueden integrarse de cualquier parte. Aquí son bienvenidas y van a obtener reconocimiento de ahí del centro. Pues eso es muy bonito, ¿no? Que te respalden en un proyecto. Y pues aquí estamos para seguir. Y es muy bonito, como les digo, hay que platicar, hay que preguntarnos, hay que hacernos un autoanálisis. No soy psicóloga, chicas, no soy psicóloga, ¿no? Pero se aprende, chicas, se aprende con la edad y con el paso del tiempo, ¿verdad? Muy bien, amiguita Miriam, con mucho gusto. Ahí les paso yo la información. Primeramente, pues iniciamos el día 28 de marzo con clases en vivo. Tengo preparadas 5 clases. Yo sé que no son 5 clases. Al momento de entrar vas a encontrar 16 clases, desde lo más básico hasta ir integrando y agregando técnicas al proyecto, ¿ok? Y yo he preparado, y tengo varias clases ahí, no van a ser 20, yo sé. Yo ya me conozco. Ay, muchas gracias, maestra Betty. Angélica, mira, Angélica, estamos muy cerca para que vayas los sábados al centro. Ya nuevamente pues vamos a terminar, va a haber graduación, les van a entregar, fíjense, así como es ICATSON, hay una institución que es CECATI, pues va a estar avalado por esa institución donde tu reconocimiento, no el proyecto en línea, chicas, el proyecto de las clases presenciales que yo estoy dando en el Centro de Justicia. Y cuando yo supe eso, cuando se acercó esa institución a ver el trabajo de las chicas, no mío, chicas, ay, me sentí bien feliz. Betty Figueroa, claro que sí, amiguita Angélica. Los sábados lanzan convocatorias, se hacen inscripciones y pues estamos. Les van a contar sus horas, les van a dar su reconocimiento y para mí eso es bien importante, no saben cuánto, chicas. Llegué a lo último aquí, chicas, y vamos a fijar, ¿ok? Pero con la puntadita atrás, aquí, ¿ok?
todavía tengo suficiente alambre. Y hay mucho que platicar, chicas. Entonces ahí se platican, pues son situaciones para las mujeres, ¿verdad? Pero así como nuestro amiguito que pasa por problemas de estrés, pues para eso hay las asociaciones, hay muchas partes y muchas veces si nuestro problema no se quita hablando con nuestro yo interno, hay muchas partes que puedes acudir. Yo creo que tanto como para las mujeres, hay para los hombres y no hay que dejarnos, amiguito. Entonces, esto en lo que estamos involucrados en este bello arte, pues es una terapia bien bella. Miren, chicas, entre plática y plática, ahí fuimos rellenando nuestra cruz y aquí vamos a alinear, siempre que nos quede bien bonito. Marcela, bienvenida, amiguita. Qué es gusto saludarte, amiguita Marcelita. Ay, la tengo bien olvidada, mi amiguita Marcelita, pero ya sabe que estoy trabajando. Angélica Díaz, fíjense, la otra cruz no me alcanzó una tira, pero creo que es una tira y un poquito más. Aquí yo ya tengo fiesta de cristales, chicas. Entonces hay que acercarnos, ¿verdad? Cuando tenemos alguna angustia, alguna inquietud, pues lo platicamos con nuestro yo interno. Si no se soluciona ni poniéndonos a trabajar y olvidándonos porque nos desconectamos, miren, yo estoy regresando, pero trato de fijar un poquito. Porque yo quiero posicionar mi alambre en esta partecita. Voy a ir cuidando. Aquí estoy platicando y parece que estoy encimando los alambres. Entonces, chicas, pues bien contenta, bien motivada, bien feliz. Y bien feliz porque veo 87 personitas conectadas. Eso me hace bien feliz, chicas. Pues las invito. Estamos en línea ya, respaldadas por el Centro de Justicia con un reconocimiento. Me van a preguntar, ¿el reconocimiento tiene validez? Para mí un reconocimiento, sea avalado por una institución o simple y sencillamente yo los reconocimientos de una instructora como ustedes que lanzan sus proyectos y me los dan, para mí son los aplausos porque yo le eché ganas, yo me inscribí y un reconocimiento de cualquier maestra, de cualquier instructora, para mí en lo personal vale muchísimo. Ondina Alfaro, buenas noches, bienvenida. Aiza, buenas noches, saludos hasta República Dominicana. Aquí, esta partecita, vamos a incrustar todavía líneas de cristalitos, pero primeramente voy a invitar al cristal que yo voy a colocar. Y por aquí tengo una fiesta de cristales. Este, por ejemplo, pues queda grandecito, nomás para que vean que todavía nos falta colocar líneas, ¿ok? Para llegar a lo que queda nomás para incrustar nuestro componente. ¿Qué tengo aquí? Otro tipo de cristal. Aiza, buenas noches, bendiciones. Este cristalito, si yo la quiero en el mismo tono. Y por aquí tengo este que es chapa hindú y me alcanza a cubrir más las necesidades que yo quiero para este diseño, ¿ok? Pero vamos a ir incrustando. Aquí me coloco y voy a incrustar nuevamente cristalitos y los voy a ir buscando. Porque aquí, como les digo, hice feria. Se va una tira, para las que se van integrando, chicas, estamos trabajando en este diseño, muy pequeño, pero bien bello. Si no decimos nosotros, ¿verdad? Que está bello, pues ¿quién lo va a decir? Yo siempre digo los diseños que están bien bellos, bien bonitos. Y la mera verdad es bien bonito lo que nosotros hacemos. Bien bellos se ven, chicas, bien bellos. Entonces, chicas, ustedes, chicas y chicos, desconéctense de todos los problemas. Pero pues muchas veces les vuelvo a repetir que hablando y platicando con nuestro yo interno no solucionamos a veces nada. Entonces, por eso las personitas estudian, hay centros, piden apoyo, no se queden así, la vida es bien corta. O será porque yo ya estoy viejita que les estoy dando ese consejo. Pero, pues imagínense, de joven, tener la experiencia de hoy de grande, ¿verdad? Entonces, yo creo que no se cambia por nada. Entonces, si eres joven o no joven, siempre hay que buscar ayuda. Miren, para que vean que no tengo de una nomás. Tener de muchas aquí, los cristalitos, y vamos a sacar unas poquitas más.
María Esther, ¿de qué te ríes, amiguita? Con el yo interno. Ah, pues les platicaba. Hay una amiguita que trabaja bien bonito y que acabo de saludar y ahí estoy. Amiguita, ya, por favor. Ay, qué bueno que te gustó, amiguita Marcela. Ya, por favor, anímate a dar clases. Y luego me dice, no, todavía me falta. No le falta, no le falta. Nada le falta. Ya está bien preparada. ¿Ok? Y mire, voy a fijar de este lado. ¿Ok? Como nos vamos a ir rellenando, chicas. ¿Ok? Y luego el alambre lo pasamos hacia esta partecita por detrás. ¿Ok? Y vuelvo a fijar. Y de este lado vamos a colocar otros cristalitos. Sí, se ve bien bonita, amiguita Betty. Y pues lo van a hacer, dije, pulserita, aretes, maxiaretes, le van a bajar la medida, pero a mí me encantó. Ah, pues le digo a esta compañerita, mi amiguita, que ya se lance, que no espere y conforme nosotros vamos pasando de dar clases, pues vamos viviendo la experiencia y nos seguimos preparando. Con cristales número 2, amiguita, pero puedes utilizar 4, se va a ver un poquito más tosquita. Es 2, amiguita Marcela, es 2. Entonces, amiguita, ya es momento, ya sé que tiene algo que solucionar y ya va a estar próximamente dando y compartiendo sus bellos diseños porque se ha capacitado y ha sido muy constante. Sí, fíjense, amiguita Anita, maestra, pues ya ves. Y lo dicen, el nervio. Pues yo les platico, chicas, yo me sigo poniendo nerviosa, me pongo ansiosa por empezar, pero ya todo fluye, ya nomás sacamos plática. A lo mejor antes era más seriecita, parecía maestra regañona, pero no, se va imponiendo uno. Aquí ya rellené a donde nos vamos, hacia este lado, cuidando lo más que se pueda la limpieza, ¿verdad? Y vuelvo a presentar. Aquí ya reducí lo que es el cuadrito. A lo mejor me faltó, a ver, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 5, 6, me falta una línea aquí. ¿Ok? Entonces es momento de regresar. Porque nos falta aquí 2, 4, 6, 7. Aquí tengo 7, aquí tengo 6. Me falta una línea de este lado. Pero para ir cuidando nuestros trazos, pues vamos a ver por dónde lo pasamos para llegar sin ensuciar nuestro trabajo. ¿Ok? Creo que por aquí lo vamos a llevar y me regreso para posicionarnos donde me hace falta. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas tengo aquí. 2, 4, 6, 7 de este lado y 2, 4, 6. Aquí vamos a colocar una más. Y esto me va a permitir incrustar más fácilmente el cuadrito a utilizar. Lo quiero rellenar todo, rellénenlo, chicas, rellénenlo, también es válido. Entonces, chicas, no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. El nervio nunca se les va a ir. Si preguntan, maestra, ¿y usted ya no se pone nerviosa? Sí me pongo, pero se me quita, ni cuenta me doy. Es más, es ansioso. ¿Por qué? Me pone más nervioso cuando nos está cortando la plataforma que el presentarme para saludarlas. Chicas, me gusta mucho interactuar con ustedes. Me gusta compartir. Me gusta este hermoso arte. Sigo capacitándome, sigo luchando y sigo trabajando mis sueños. Porque les vuelvo a repetir, los sueños son muy bonitos y se cumplen. Pero los sueños se tienen que trabajar, no hay de otra, chicas. Aquí vamos a dejar la tira porque luego hago fiestas de cristalitos. Amiguita Patti Subiagur, qué gusto saludarte. 2, 4, 6 y coloco bien para incrustar, ¿ok? Aquí va uno menos para que quede bien la incrustación. Ahora sí. Ya tenemos incrustados y creo que está
facilito ya para colocar mi cristal. Muy bien, amiguita Betty, un abrazote, gracias por venir a saludar aquí a las chicas hermosas. Y si yo la quiero con este de chapa hindú, no, si no es hindú, no le pongan, chicas, lo que ustedes tengan, es chapa hindú, así lo venden. Y aquí, ¿ustedes qué dicen? ¿Roja o dorado? A ver, las voy a poner activas, díganme, ¿rojo o dorado? En lo que yo cierro mi tira de cristales porque, les vuelvo a decir, se hace fiesta. Y eso no queremos. Dorada. Vamos a ponerlas para acá. Dorada, ¿verdad, chicas? Dorado, dorado. Ay, gracias. Bueno, vamos a apoyar aquí a nuestro artesano que nos ha estado dorado. Sí, yo sabía dorado. Bueno, chicas, este viene siendo un componente de chapa hindú. No vayan a decir, ay, qué nice. No, 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 chicas. Ustedes trabajen con el que tengan. Dorado, sí, dorado. Gracias, gracias. Y vamos a incrustar. Miren, este viene sesgadito de ladito a ladito. Viene como una almohadita. Ay, qué bello. Son de los componentes, chicas, que tengo guardados y no me quiero acabar. Rojo, ay, amiguito Neida, ya lo puse. Lo vamos a hacer uno rojo. Y vamos a incrustar, ¿ok? Como es algo plano, pero quedó bien firme, aquí lo puedo dejar así limpio. Pero si no, y quiero darle un reforzamiento, me lo llevo hacia el otro lado por la parte de atrás, así, para fijar, ¿ok? Y vuelvo a regresar. Bien importante. Esconder esos tracitos, ¿ok? Bueno, vuelvo a regresar porque tiene una perforación que si quiere va a participar y si no, va a pasar esto. A ver, que permita, se va para otro ladito. Vamos a alinear bien. Vamos a ajustar. Y aquí está grande, pero no llega. A ver. No quiere participar. Aquí parece que salió, no salió nada. Bueno, vamos a ajustar esta partecita aquí para que no se mueva. De acá también. Y gracias, chicas, por responder. Chicas y chicos, por responder. Ya nos queda más poco, miren, aquí quiso participar nuestro alambrito y salió. Ya ven, en lo más fácil, a veces se nos complica. Y jalamos, bien, bien, ¿ok? Y aquí ya tenemos nuestro componente y voy a fijar de este lado y me llevo mi alambre hacia esta partecita y lo vamos a pasar de esta parte de abajo hacia arriba para cruzar del otro lado, nomás para que no se nos mueva, porque es un cristal, en este caso es un componente en chapa, cuadrado y plano, ¿ok? Entonces aquí ya vamos a terminar y como pusimos componente dorado, no le vamos a decorar contorno, tiene un destello muy bonito. Ay, gracias, chicas. Bueno, entonces ya terminamos, retiramos aquí y ya tenemos nuestra cruz. Si ustedes quieren hacer el contorno, yo aquí no le voy a poner contorno porque vamos a alinear bien, acomodar y vamos a perder esos alambritos, vamos a incrustar bien, que quede bien unido, ¿ok? Bueno, chicas, no le voy a colocar porque tiene un destello muy bonito mi pieza y como que le voy a quitar, pero aquí les doy la muestra. Si ustedes no tienen ese componente de forma cuadrada, amiguita, puedes colocar una flor, puedes colocar, por aquí debo de tener una florecita y voy a voltear, ¿ok? Amiguita Olguita Cavazos, qué gusto saludarte. Miren, con una florecita también se ve bella, ¿ok?
Siempre cuidar los trazos esos que demos para que quede limpia nuestra pieza, sin filos, sin nada y bien bonita. Sí, puedes ponerle redondos o rellenar. Miren, hay unos rellenos que se llevan de este lado hacia este lado, pero quedan muy frágiles, chicas. Entonces ya lo probé y esta es la forma que me funcionó. No tengo cristal cuadrado, no se agobien, coloquen puros cristalitos, coloquen una rosita hecha con alambrismo, coloquen lo que ustedes quieran, ¿ok? Para que ustedes... Un abrazo, amiguita Olguita, también anda bien activa nuestra amiga, va a haber proyectos. Bueno, aquí ustedes ya les he enseñado en clases cómo hacer un portadije y si no, compren de los portadijes una cadenita y súper muy ad hoc para estas fechas. Si es perla, puedes ponerle redondos y alrededor ponerle separador de bolita en chapa. Sí, miren, ustedes echan a volar su creatividad. Ahora sí, vamos a hacer la pulserita. ¿Qué les parece? ¿Me aguantan otro ratito? Gracias, amiguita Leticia. Bueno, chicas, ya saben, este arito quedó para arete, para un postecito, hacen 2 cruces, lo convierten en maxi aretes. Quiero hacerlo pulserita, vamos a hacer. Seguimos. María, saludos, qué bella, dice, bueno, chicas, aquí ya estamos. Vamos a colocarle hilo en rojo, porque el rojo se ve, miren, se las acerco y como que se ve más bonito y luego le voy a tomar fotitos. Sí, sigue. Vamos a seguir, bueno, chicas, vamos a seguir y vamos a cortar el hilo chino, ¿ok? Para hacer la pulserita. Es que se ve bien bella. Ahorita me la voy a poner para que ustedes digan si la voy a hacer. A mí me encantó. ¿Te gusta más chiquita? Pues más chicas hay que hacerla, ¿verdad? Vamos a colocarnos de este lado, ajustamos y miren qué belleza. Me encanta a mí este color. Bien bella. Ahí está. Bien bella, bien bella. Voy a contar 2, 4, 6, 8 y 10. Bien bonita, chicas, se ve. Y vamos a abrir para que me deje trabajar. Así soy, chicas, ni modos. Me van a ver llena de accesorios, pero el momento de que ya se quite el glamour uno, ¿verdad? Pero pues así es como vende uno los diseños, colocándose. Bueno, vamos a hacer nuestras conexiones. Y vamos a utilizar hilo chino o el cordón de tu preferencia, ¿ok? O igual, decidí hacer dije, la voy a hacer dije. 30, 40 centímetros y vamos a cortar los 2 tramitos de una vez. Bello, bello, sígale, dice nuestra amiguita María Esther. Vamos a seguirle. 40 centímetros, ¿ok? 2 tramos de 40 centímetros y vamos a empezar a hacer nuestros lacitos. Van a ser dobles, ¿ok? Y vamos a introducir los 2 por este arito y vamos a hacer como una corbatita, ¿verdad? Por aquí salen, ¿ok? Quedando así de esta forma. Y yo todavía le hago un nudito para que ese lacito no se mueva. Es mi forma, chicas. Si ustedes tienen algo más vistoso, algo que se vea más bonito, agréguenselo y luego no lo comparten, porque luego ahí veo yo sus diseños. Ahí ando ampliando las fotos para aprender de ustedes, ¿ok? Ahora sí, hacemos lo mismo en la parte inferior de nuestra cruz que nos permita pasar nuestros hilos. Pero aquí voy a ayudarme con este punzón para levantar los cristalitos y me permita, ¿ok? Gracias por sus corazoncitos. Ya saben, chicas, me encantan. Y vamos a hacer así nuestro lacito. Este se va a mover y ajustamos aquí, ¿ok? Aquí y vuelvo a hacer. Bien bellas, chicas. Y saben que se les va a vender, ya se los decreto yo, verán. Acuérdense de mí. Estas fechas pues son muy de cruces, muy... Y vamos a agarrar para introducir las bolitas de chapa el número 4, mi encendedor, para sacar filo.
¿ok? Así sacar una hojita. Eso ya es práctica. Si eres niña y ves este video, que sea al lado de un adulto, ¿verdad? Porque luego se queman sus deditos. Uno, porque ya trabaja mucho el alambre y ya se va haciendo como gruesa nuestra piel, ¿verdad? Entonces aquí yo ya saqué las 2 agujitas. Paso a seguir, chicas, 10 bolitas de cada lado de chapa. Si quieres el número 4, si quieres usar hematita, puedes utilizarla. Todo lo que ustedes tengan. Recuerden que yo nomás les estoy dando el paso a paso de cómo yo lo realicé, pero ustedes, en definitiva, van a trabajar con lo que ustedes tengan. No tengo bolitas de chapa, la bolita de chapa se pone negra, tiene menos durabilidad. Tengo hematita y le quiero colocar hematita. No tengo hematita porque voy iniciando en esto y ni conozco lo que es la hematita. Póngale cristalito, chicas, o simple y sencillamente los puros hilitos. Entonces, si nos adaptamos, pues lo vamos a disfrutar. Si sufrimos porque no tenemos el componente o la chapa hindú que nombró la maestra. No, chicos, yo no trabajo con puro componente que ustedes puede estar dentro del alcance, pero ese cuadrito hace mucho que lo tenía. Tengo ahí un poquito cuando me gustan así los diseños y a veces digo, si lo coloco, no lo van a hacer porque no van a tener el componente. Entonces trato de trabajar con cristales o componentes que ustedes tengan. Beatriz Lara, qué gusto saludarte, amiguita hermosa. Un abrazote. Bueno, chicas, 2, 4, 6, 8, 9 y una más. Para que sean 10, ¿ok? Y veo el diseño. Ok, son 10. Y 10. Ya no confiamos ni en lo que estamos viendo, ¿verdad? Y vuelvo a hacer un nudito, ¿ok? Para que no se muevan. Es simple y sencillamente para que queden fijas, ¿ok? Y vamos del otro lado. Ya casi terminamos. ¿Cómo la van a hacer, chicas? Platíquenme. Aretes, dije, pulsera o todo el set. La cruz, si se les hace grande, háganla de 1 centímetro. A mí en lo personal me gustó. Pero ya ven que ahorita las jovencitas o no tan jovencitas, pues les gusta algo menos cargado y también. Pero ustedes tengan de todo, chicas. No tengan nomás lo que nos gusta a nosotros. Porque para todos hay gusto. Ok, todavía estamos en línea, ¿verdad? O ya se me fueron. No se vayan, chicas, ya vamos a terminar. ¿Qué dijera? Si no platica tanto, maestra. Yo dije, dice nuestra querida María Esther. Muy bien, amiguita. 2, 4, 6 y 7. Aquí seguimos. Gracias, amiguita. Sí, aquí estamos. Gracias, amiguita Anita. Vania, te extrañaba, Vania. Siempre me acuerdo. Cuando yo lancé mi primer curso en línea, nuestra amiguita Vania Macías, siempre digo que fue mi madrina porque fue la primera que sí escribió, la primera que creyó en mí, chicas. Y siempre que la veo, digo, fue mi amuleto de buena suerte. Hagamos los aritos. Ok, perfecto. Aritos o aretes, ¿verdad? 2, 4, 6, 8 y 10. Y vamos a hacer un nudito. Entonces, amiguita Vania, siempre te recuerdo por eso. Y porque siempre estás. Y cuando a veces no sé de ti, digo, es que ya entró a trabajar o algo está haciendo nuestra amiguita. Vamos a ajustar bien. Este hilo es diferente. Tengo otros que me gustan más, pero pues en rojo no tenía más que de este. Y siempre vamos a hacerle como una formita o como una inclinación para que no quede tan plana. Nena Castillo, saludos, bienvenidas. Y ahora sí, viene el macramé o el nudo que ustedes quieran hacer, ¿ok? Encontramos, para si tú eres principiante, traemos este de este lado y este lo subimos. Ahora sí, vamos a agarrar otro tramito de 20, 30 centímetros. Vamos a agarrar 30 centímetros para que se nos acabe este rollo. No me gusta este hilo en lo personal. Norma Malisa.
Ay, de veras, amiguita Vania, pues espero que estés mucho mejor. Ay, pues aquí estamos, seguimos, esperamos, Vania, que no pues sea nada delicado y que te cuides sobre todo porque debemos de darnos tiempo, ¿verdad? Yo también me tuve que ausentar, la voz pues ya no es la misma, ya no es la misma. Imagínense, chicas, que la tuviera bien. Vamos a pasar por aquí, pues si así no paro de hablar, ¿verdad? Y vamos a hacer un nudito. Vamos a trabajar con el macramé de nudo plano, con el que ustedes conozcan, ¿ok? Vamos a hacer lazadita y vamos a incrustar. Esto se los digo porque hay personitas que apenas van a iniciar en esto, ¿ok? Aquí yo ya hice mi primero, ¿ok? Y a mí me gusta trabajar con mano alzada, siempre, chicas, siempre. Se me hace más fácil, ¿ok? Hacemos por aquí y pasamos. Y como son técnicas que no estoy impuesta a darles, pero tengo que salir de mi zona de confort y muchas veces en lo más sencillo, pues nos llevamos más tiempo, ¿verdad? Amiguita Adri, estoy haciendo una pulserita, ahorita te la voy a enseñar. Ya que avancemos aquí, esto ya estamos por terminar, pero la clase pues queda grabada. Aquí está, miren, vamos a bajar esto, que se acomode. Sé que voy a ver muchos diseños bien bonitos con su toquecito. Yo no inventé esta cruz, también me inspiré, chicas. No andamos de copionas, andamos de inspirarnos, no es copiar. Si nosotros vamos y admiramos un diseño de otra maestra, de una compañera que le hace que no sea maestra, nos inspiran las técnicas, ¿verdad? Y ya cada quien pues le colocamos ese toquecito. No te preocupes, amiguita, aquí queda la clase grabada. A ver, ¿dónde ando yo? Ando tirando. Y vamos a pasar por aquí. Y pues fíjense, chicas, día de descanso y aquí trabajando. Aquí con ustedes y con su compañía. A mí también, amiguita María Esther. Es muy bonito el macramé. Con 5 o 6 puntaditas donde ustedes digan, aquí ya me siento segura, aquí ya lo dejo. Y a mí me gusta mucho el macramé en alambre. Pero mis respetos para las personitas que trabajan el hilo y lo trabajan excelente. Aquí vamos a juntar. Ahí está. Aquí está. Esas puntaditas de nada que ya lo vimos en otra clase. ¿Ok? Y vamos a dejar unos 5 milímetros o un poquito más y volvemos al fuego. ¿Ok? Siempre con la parte azulita para pegar. ¿Ok? De este lado. Y vamos, ya nomás nos faltan los acabados y nos vamos, las puntitas, las colitas y es de nada. Vamos a quitar esto negrito para que no se vea o con un poquito de pegamento. Pero aquí, pues con esto lo hacemos más rápido, ¿verdad? Y a ver, que mueva, que se mueva, que cierre y que abra antes de seguir a nuestro siguiente paso. ¿Ok? Ahí quedó. Y aquí es donde le van a dar como una leve curvita para que no quede tan plana, así. Y luego hacemos nuestros acabados, terminamos, ¿ok? Así queda de esta parte. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué le puse? Ya no le puse, sí, vamos a ocupar 3, 4 bolitas de chapa más y voy a cerrar para que no quiero hacer fiesta. Elizabeth, qué bueno que te guste. Bueno, chicas, no me dejen solita. Ya vamos más avanzadas. Ya sé que estamos muchas conectadas. Muchísimas gracias. Y sé que también son horas que ustedes. Volvemos a invitar a nuestro calibre número 18 y vamos a cortar puntas con esta no, porque luego me las acabo. Aquí está. Y vamos a utilizar nuestra pinza 6 en 1 en la medida número 1, primeramente, para hacer como un tubito para ponerle efecto decorativo. ¿Qué tantas vueltecitas? Pues las que ustedes le quieran dar, chicas. Aquí tratar de, donde iniciamos, que sea el corte. Dimos 2.
Ahorita lo vemos, ¿ok? Y aquí yo busco donde iniciamos el corte y que quede el final. Vuelvo y limpio pieza y vuelvo, porque ocupo 2. Número 1 y volvemos. Esto es para si no le quieren poner bolitas de chapa, si le quieren poner bolitas de chapa y también lo que es este resortito, ¿ok? Pueden utilizar calibre número 20, lo pueden hacer. Pero pues tenía yo a la mano el calibre número 18. A ver si utilicé la 1. Sí. Ok. Anita Vidal, bienvenida, chicas. Bueno, chicas, ya estamos en nuestra recta final. Vamos a incrustar una bolita. Ya es cuestión del efecto decorativo que ustedes le quieran dar, ¿ok? El tubito, el resortito que hicimos con nuestra pinza y nuestro calibre número 18. Y vamos a tratar, ya depende qué tan largo quieren que les quede, pero muchas veces no lo quieren muy largo, ¿ok? Entonces ya ustedes ahí que tengan un margen de error, ¿ok? Y aquí ajustamos, podemos hacer nudito doble como a ustedes más les guste. Y esta como la voy a dejar para mí, vamos a tratar de que los hilitos o las colitas no estén tan largas para que no moleste. A ver, seguimos. Luego presento, bien importante, ya que tenemos, pues ya el otro nos sirve de guía y marco. Que si no me quedó a la misma, no se preocupe. No pasa absolutamente nada, no somos maquinitas, pero miren, parece que nos hizo caso. Quedaron perfectamente. Y ahora sí, nos vamos con cortar, dejamos unos 3, 4 milímetros. Lo que ustedes ya saben, porque ustedes ya han hecho muchas. Ada Polo, qué gusto saludarlas, chicas. Bueno, si no las saludé, porque aquí ya se concentra uno en la clase, ¿verdad? Que cuando inicia parece que no va a terminar el proyecto, pero ya terminamos. Y les platico, chicas, pues ya saben, si gustan integrarse al proyecto del curso, al taller en línea, a ver, aquí quedaron demasiado cortitas, pero no me gustan que queden las colitas así tan largas. Y volvemos a hacer nudito aquí para que no anden bailando estos. Para que no se vayan de fiesta, que no anden de un lado a otro, ¿verdad? Aquí, pues muy ad hoc, ideal para estas fechas, chicas, y háganla como a ustedes más les gusta, en pulsera, en dije, en aretitos, en lo que ustedes quieran llevar su diseño. Ahí quedó. Miren, chicas, entre plática y plática, qué bonito. No le quise colocar aquí decoración porque tiene un destello muy bonito, pero todavía la voy a ver y a ver qué le hacemos. Y ya lo comparto en la fotito, ¿verdad? Lía Santos, qué gusto saludarte, amiguita hermosa. Ya vamos a integrar el grupo mañana porque hice otras grabaciones. Esta es la primera, esta fue la que me guió para traerles este diseño. Y se ven bien bonitas las dos, bien bellas, ¿ok? Maestra Anita Carballo, gracias por acompañarme, chicas, a todas. Y siempre les digo, llamamos otra vez a nuestra esfera decorativa. Anita Vidal, Betty, felicidades, muchas gracias. Felicidades a ustedes, chicas, porque sus cursos son excelentes. Muchas gracias, amiguita Vania. Será un gusto tenerte en este hermoso proyecto. Es básico e intermedio, casi mordiendo el avanzado. No, gracias. Bueno, chicas, miren, bien bellas. Ustedes le dan forma, movimiento, lo llevan a la estética. Si se salió un poquito el alambrito donde ustedes no quieran, todavía falta esconder esos detallitos mínimos que quedaron, ¿verdad? Lidia Ángeles, muy bien, amiguita. Yo los quiero también en arete, los voy a hacer bien bellos. Bueno, estas son las dos pulseritas, chicas. Les voy a mostrar un poquito de los diseños que ya están grabados y otros que vamos a ver. Bueno, nomás los que ya están grabados y los que vamos a ver el día 28, que vamos a estarnos integrando en clases,
pues ahí les voy a ir mostrando. Miren, está la clase de esta hermosa libélula con técnicas que ya, si tú tienes tiempo en esto, pues la has visto, ¿no? Y hicimos esta libélula, aquí las vamos a ir poniendo por un ladito. Luego trabajamos en un corazón que ya compartí en otro grupo, pero lo quise que quedara grabado en este grupo y lo hice en esta forma. Estos son tal cual los diseños que están grabados. Trabajamos en esta mariposa, estamos utilizando un componente aparte del cristal para el relleno. Lo vamos a trabajar en anillo, les voy a dar la forma así, los diseños diferentes que puedan sacar. El día de ayer grabé lo que es la clase de este anillo, que otra cosita por aquí. En vivo pues ya nos va a tocar hacer estos aretitos, vamos a hacer un brazalete con esta técnica, vamos a hacer una flor y de esa flor pues vamos a sacar este hermoso diseño. Esta parte de aquí nos sirve para aretes. Bueno, ustedes ya saben mi forma de trabajar y pues esto apenas inicia, son 16 clases que ya están grabadas. Y la mera verdad, ustedes son una parte muy importante para mí porque me gusta más estar en vivo, que le hace que se nos complique, que le hace que se atraviesen las no invitadas y todo eso, pero me gusta mucho interactuar y ver. Pero ustedes van a obtener la información que ustedes quieran, si tienen alguna duda, si va a haber momentos que nos tengamos que conectar para volver a explicarles a las personitas que no entiendan la técnica, pues para eso estamos. Miriam, muy bien, chicas, y uno que acabo les voy a mostrar, me voy a parar así tantito, está, según yo los había acercado, chicas, pero son muchos que ahí les muestro. Son muchas clases que pues ya están, por ejemplo está la clase de este anillo, la base de cómo realizarla, si lo quieres hacer dije, pues también viene. ¿Qué otra cosa viene? Vienen estos jueguitos en anillo, en aretes, en dije. ¿Qué otra cosa? Este también lo vamos a ver en clase en vivo, son cosas básicas, pero muy bonitas. Ah, miren, aquí está el dije. Aquí salió. Bueno, chicas, es un poquito que les puedo yo ofrecer en este curso. Probablemente si vean los diseños van a decir, ya lo vi, ya lo sé. Y es algo muy bonito, es un proyecto muy bonito, un proyecto de corazón para todas ustedes. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver este brazalete, ¿ok? Vamos a bajar hojas, la flor va a ser otra. ¿Qué otro brazalete de clases en vivo? Este brazalete. Bueno, las técnicas, como les digo, básico, intermedio y casi pisando el avanzado, porque eso es lo importante, que se vayan contentas y ustedes van a hacer esto y mucho más, ¿ok? Bueno, chicas, yo creo que ya les quité mucho tiempo de su día libre, pero muchas gracias por su compañía. ¿Ok? Bueno, chicas, muchas gracias. Espero ver muchos diseños. Muchas gracias, amiguita Anita, maestra. Bueno, chicas, me mandan mensajito. Estoy como Carmen Ayala y pues aquí ya tenemos en Creativas la información. La maestra Katy me hizo el favor. Le pedí el permiso, ¿no? Me dijo, vaya y comparta su proyecto que trae maestra en el grupo y quien quiera, pues es bienvenida. Van a obtener un reconocimiento por parte del Centro de Justicia para las Mujeres de Sonora, de aquí de Hermosillo, y pues con el logo y firma de una servidora también al finalizar lo que es el proyecto. Vuelvo a repetir para las personitas que se van integrando, es un proyecto que inició en el Centro de Justicia para las Mujeres de aquí de Hermosillo y pues me pidieron que lo lanzara en línea y pues quien quiere integrarse son bienvenidas. Vamos a empezar desde nada, chicas, nada, pero pues ya trabajé eso en mí, ya lo pregunté a mi yo interior y me siento muy contenta, muy feliz por los diseños, por más pequeños que sean. ¿Por qué? Porque sale uno de nuestra zona de confort o porque a uno le gusta dar siempre más de lo que prometemos. Entonces,
Pues muchísimas gracias, gracias maestra Katy, gracias a la administración de este hermoso grupo y pues aquí está nuestra clase del día de hoy, nuestro proyecto y ustedes síganse capacitando chicas, hay excelentes instructores, excelentes maestros que nos llevan de la mano. Yo estoy súper emocionada porque voy 3 días a mi curso a seguir aprendiendo para aplicar las técnicas y compartirlas con todas ustedes. Miren qué bonita se ve. De todos colores hagan, chicas. Gracias, amiguita Anita Carballo. Bueno, chicas, les mando un fuerte abrazo con mucho cariño desde Hermosillo, Sonora. Soy Carmen Ayala y siempre lo más importante para mí en una clase van a ser todas ustedes. Muchas gracias por su compañía y aparte de que me ausento a veces un poquito, siempre están. Se les quiere y se les admira. Recuerden que los sueños se cumplen, chicas, pero los sueños se tienen que trabajar. Y les deseo siempre a ustedes y a todos mucho éxito y muchas bendiciones para su vida. Me despido. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bye.